Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el que explicaremos qué es el mercantilismo. Los países más poderosos de Europa comenzaron a expandirse hacia otros continentes. Debido a esto, progresivamente a lo largo del mundo se fueron creando numerosas rutas comerciales que permitieron que los países europeos establecieran relaciones comerciales con los territorios de América, África y Asia. De esta manera se fue formando una economía global. Gracias a esto, el comercio se convirtió en una de las actividades económicas más importantes y además surgieron nuevas prácticas económicas que no existían en la época medieval. Estas nuevas prácticas económicas son conocidas por los historiadores con el nombre del mercantilismo. El mercantilismo fue una serie de ideas y tendencias económicas que predominaron en Europa durante los siglos XVI y XVII. Estas ideas sostenían que lo más importante para el crecimiento de los estados era la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Y es que se pensaba que acumular metales preciosos ayudaría a que los estados obtuvieran más riqueza y poder. Según ellos, para favorecer esta acumulación, lo más deseable era tener una balanza comercial positiva, es decir, que los productos que un estado exportaba debían ser de mayor valor que los productos que importaba. Cabe resaltar que las ideas y las prácticas del mercantilismo fueron influenciadas por las grandes cantidades de oro y plata que llegaron a Europa luego de la conquista de América. Origen del mercantilismo. El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su origen a principios de Edad Moderna del siglo XVI hasta el siglo XVII. ¿En dónde? Bueno, esto surge en Europa y concretamente en países como Francia e Inglaterra tras sustituir el feudalismo. Es una serie de teorías centradas en la riqueza económica, tomando como base la actividad comercial. Con el desarrollo del mercantilismo se establecen monopolios estatales, especialmente de servicios de transporte marítimos de mercancías. El Estado de Inglaterra y Francia consolidó el monopolio de las rutas marítimas para el transporte a Europa, Asia y América. De igual forma, obtuvo el monopolio de aduanas y acuñación de monedas. De esta manera, complementaría lo que se consolidaría como el monopolio británico, mediante el cual los empresarios ingleses desarrollan su forma exclusiva al comercio con las Indias Orientales, lo que hoy conocemos como el continente asiático. Ahora hablaremos del mercantilismo español. Este se caracterizaba por la acumulación de metales preciosos provenientes de bullión o de lingote de oro. Su principal preocupación fue impedir la salida de metales preciosos provenientes de América, prohibiendo así la exportación de materias primas y la entrada de mercancías extranjeras. Entre las características del mercantilismo encontramos la agricultura, minería y las manufacturas eran la base de la economía. También se pensaba que cuanto mayor era el capital acumulado en la nación, el cual estaba conformado principalmente por metales preciosos, mayor era el nivel de prosperidad y poder. Otra era que el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de la riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista. También era fundamental mantener una balanza de pago positiva, por lo que debía ser mayor el nivel de exportaciones que de importaciones. No se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resulte escasa en la nación. También se permitía exportar el excedente de la producción de bienes a cambio de oro o plata. Estaba prohibido exportar en metales preciosos, ya que estos eran sinónimo de riqueza y poder. También se consideraba de suma importancia la política colonial, es decir, las colonias eran muy importantes debido a que eran fuentes de materias primas y metales preciosos. En nuestro supuesto, las empresas podrían optar por este modelo económico por los siguientes factores. Primero, por proteger la industria nacional y favorecer la competitividad del mismo. Y segundo, también podríamos decir que entre más bienes se obtenga, mayor va a ser nuestro dominio comercial, puesto que la propiedad depende del capital, es decir, que la acumulación de bienes es esencial para el desarrollo económico de un país y para proteger el poder político del mismo. Las ventajas del mercantilismo. Primero que todo, le brindó un crecimiento a las economías emergentes del momento,
desde Europa a otros países localizados tanto en el continente americano como en África, el cual fue de los primeros indicios del comercio exterior, los cuales fundaron las bases para el mismo. Asimismo, también gracias a esta forma de comercio, el mercantilismo se volvió una de las principales actividades económicas, ayudando a su vez a surgir nuevas actividades económicas durante la época medieval. Los productos locales eran muy promovidos y tenían mayor valor y costo que los extranjeros, es decir, se promovía el comercio local. También la acumulación de metales creció en toda Europa por las múltiples conquistas a América Latina, por el Renacimiento y la Reforma Protestante. Claramente el mercantilismo fue una de las formas en las que el proteccionismo se promovió en masa. Bueno, un claro ejemplo con el que podemos explicar esto puede ser la Ley de Navegación de Inglaterra de 1651, que prohibía que los buques extranjeros se dedicaran al comercio costero. Es decir, que únicamente los buques ingleses podían comercializar en la zona, dejando claro su proteccionismo y que todo el oro y plata que entrara fuera para hacer crecer la economía inglesa. Desventajas del mercantilismo. Debido a las medidas efectuadas por el sistema mercantilista, se pueden determinar algunas desventajas como las que se van a mencionar a continuación. Por causa del desarrollo monopolista se manifestó un elevado precio a los productos, dándole origen al contrabando y a la ejecución del comercio clandestino, para así evitar el pago de los derechos aduaneros. El exceso de la extracción exagerada de los recursos o metales preciosos que se realizaron en lugares colonizados provocó que muchos de ellos se extinguieran. La explotación de las colonias con la intención de extraer metales preciosos y diferentes materias primas para procesarlas en las industrias, al igual que la aparición de piratas holandeses, franceses e ingleses que buscaban la forma de atacar las flotas españolas para poder quitarle las mercancías y riquezas que trasladaban. Dentro de nuestros patrones de comercio del mercantilismo se encuentra primero y muy importante el control de la moneda local, dado que pues en esa época el intercambio era de oro y plata, lo cual permitía un fácil proceso de compra y venta de los bienes y servicios. Segundo, el mercantilismo permite también o genera una obra de mano mucho más barata, lo cual genera a su vez mayor producción y mayor competitividad internacional. Y número 3, se descubre también las nuevas vías de acceso que permiten el transporte de bienes, lo cual genera ese nuevo patrón de comercio en este dominio comercial del mercantilismo. Ahora hablaremos de los representantes. Uno de los representantes es Thomas More, quien nace en 1571 y fallece en 1641. Es un economista inglés que es muy reconocido por ser uno de los más destacados miembros de la escuela mercantilista. Él dice que el medio normal de aumentar nuestra riqueza y tesoro es mediante el comercio exterior, por lo que debemos siempre seguir esta regla: vender cada año más a los extranjeros de lo que consumimos de ellos en el valor. Ahora seguiremos con Antonio Serra, que es un economista italiano quien afirma que la única forma de poseer dinero en abundancia es cuando no se tienen minas, es haciendo que la balanza de pagos sea favorable y estableciendo exportaciones directas y prestaciones de servicio. Y por último, pero no menos importante, el economista italiano Gasparo Scaruffi, quien propuso una moneda universal y común con el fin de llegar a un sistema económico justo y equitativo, que según él era la base de una sociedad justa, convencido de que la cantidad de monedas y sus diferentes valores condicionaban y obstaculizaban el comercio internacional. Y eso sería todo. Muchas gracias.